Listos para... Bueno, tengo el gusto de presentarles a tres invitadas especiales al Congreso Internacional de Evaluación Psicológica en su cuarta versión. Aunque es su cuarta versión, es la primera vez que se realiza de manera virtual. Tenemos participantes en la sala, el resto de participantes que nos acompañan por la retransmisión. Muy bienvenidos. La dinámica será que los participantes que accedieron a la sala pueden levantar la mano y el resto de participantes de la transmisión lo harán a través mío. Bueno, tengo el gusto de presentarles a la doctora Sandra Joana Cortés. Es psicóloga de la Fundación Universitaria de Popayán, es especialista en psicología forense de la Universidad del Norte, magíster en criminalística y ciencias forenses de la Universidad Libre Seccional Cali, ponente en el Congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de México con la investigación, evaluación y análisis de la calidad del proceso de producción de informes de psicología forense en casos de abuso sexual infantil en un municipio del suroccidente de Colombia del 2015 al 2017. Con amplios conocimientos en el área forense y experiencia en evaluación y realización de informes periciales. Es perito privado y es investigadora adscrita al grupo de CaliMed, Universidad del Valle. También se encuentra la doctora Mercedes Salcedo Cifuentes, es bacterióloga, especialista en calidad, es magíster en epidemiología, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle, con pasantía por la Universidad Autónoma de México en metrología en mediciones analíticas. Coordinó el laboratorio de biología forense del INMLCF de la Regional Suroccidente durante 14 años, profesora titular del área de calidad de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en los últimos 20 años. Fue director del Centro de Investigaciones CEDETES, de Centro Colaborador de la OPS-OMS en promoción y evaluación en salud en los últimos 4 años. Ha trabajado en las áreas de accidentalidad vial, manejo de pruebas periciales, abordaje integral de la violencia, maltrato infantil, violencia sexual, en servicios de salud, manejo de pruebas periciales en feminicidios, calidad en servicios de salud y evaluación de programas en procesos de salud. Directora de trabajo desde grado de especializaciones clínicas y maestrías, doctorado en temas de vigilancia, epidemiología, de problemática en salud pública, manejo de pruebas forenses y genómica de la integración del virus de alto impacto en salud como el HTLV1. Actualmente es directora del grupo de investigación CEDETES e integrante del grupo CaliMed. Las dos son grupos de investigación de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, adscritos al Centro de Investigación CEDETES. También nos acompaña Dania Caterín Criollo Ahumada, es psicóloga, es magíster en criminalística y ciencias forenses de la Universidad Libre de Seccional Cali. Actualmente es estudiante de segundo semestre de Derecho en la Universidad Santiago de Cali, con amplia experiencia en el campo educativo y de bienestar, así como también en el área terapéutica particular. Partícipe de la ponencia internacional en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el área de medicina legal y ciencias forenses, destacando la investigación, evaluación y análisis de la calidad del proceso de producción de informes de psicología forense en casos de abuso sexual infantil en un municipio del suroccidente de Colombia, del 2015 al 2017. Doctoras, bienvenidas, la sala es toda suya. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quería hacerles una pregunta. ¿Sería muy amable darnos acceso a otra conexión? Sí, por el mismo enlace. Sí, señor, estamos intentando comunicarnos con un centro de Listo, cuidados. sí. Ok, sí. Perfecto, ya está conectando la doctora Daniel. Estaba en sala de
de espera. Perfecto, ya está en línea. Listo. Buenas tardes nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, por esta maravillosa oportunidad para nosotros de tener una nueva experiencia junto con ellos. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta ponencia. Me presento, mi nombre es Catherine Criollo, soy psicóloga, nos acompañan la doctora Joana Cortés y la doctora María Mercedes Salcedo. Bienvenidas, la sala es toda suya. Les pediría el favor un poquito más cerca del micrófono, que se escuche un poco bajo, o el resto de los participantes lo escuchan bien. Hola, doctoras. ¿Me confirman si miran la pantalla, por favor? Sí, vemos la pantalla, aunque está un poquito bajo el volumen. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Cómo dice? ¿Me escuchan bien ahí? Un poco bajito. No sé si los participantes dicen que no se escucha claro. Se escucha bajito el volumen. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, nuestra ponencia la tenemos titulada como Pruebas periciales de psicología forense, coherencia y consistencia entre la versión de los hechos, el análisis y la conclusión. Como ya dijimos anteriormente, mi compañera Sandra Joana, la doctora Mercedes Salcedo y mi persona. Entonces, vamos a tener un desarrollo de la siguiente manera. En primer momento vamos a tener la magnitud del problema a nivel internacional. Vamos a mirar también a nivel nacional cómo ha tenido este problema un auge bastante importante. Vamos a tener también el esclarecimiento de los delitos sexuales informes a nivel de la nación, la relevancia de la credibilidad del testimonio en los procesos judiciales y vamos a revisar algunas fuentes de consideración de coherencia y consistencia entre los relatos, el análisis en relación a las pruebas psicotécnicas utilizadas y las conclusiones. Vamos a seguir también con el modelo de la lista de chequeo, que es la cúspide de nuestra investigación. Vamos a tener también el estudio de caso. Vamos aquí a significar 3 casos importantes en el cual se hizo análisis, que posteriormente la doctora Joana va a estar mencionándolos, y vamos a seguir entonces con esto. Si nosotros miramos aquí, podemos mostrarles que desde la OMS calcula que aproximadamente 150 millones de niños y niñas y el 73 millones de estos, han experimentado de alguna u otra manera relaciones sexuales forzadas u otra manera de violencia sexual. Si nos vamos a nuestro mapa, miramos que en Colombia tenemos un mínimo de 3,2%. Eso es un avance significativo, se podría decir, pero después vamos a mirar algunas cosas significativas que también tienen que ver en cuenta con la magnitud y la reserva que en algunos casos tienen estos casos al momento de no denunciar. Bueno, eso ya vamos a ver en los datos estadísticos. Si miramos la violencia por el grupo de edad, 36,9% son menores de 18 años, en contra de mayores de 18 años, perdón.
y el 63,1% contra menores de edad. O sea que es una tasa bastante amplia a nivel de Sudamérica. También tenemos en cuenta que el 1,1 millón de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado alguna vez violencia sexual o cualquier acto de violencia sexual forzada, incluyendo desde la infancia. Aquí vamos a mostrar la magnitud de la agresión sexual de la tendencia en Colombia del 2010 al 2003. Si nosotros podemos revisar ahí nuestra gráfica, vamos a mirar que están las denuncias ante la policía y están las valoraciones médico-legales. En ese orden de ideas tenemos en el 2016 un punto de partida donde se incrementan mucho más las denuncias ante la policía, mientras que en el 2016 también digamos que va hasta el 2023, que estamos más o menos a mitad del año. Con los datos estadísticos hay un decrecimiento de las valoraciones médicas. Eso quiere decir que hasta hoy, desde el 2016 a 2023, en el año que actualmente tenemos, hemos elevado un poco más las denuncias ante la policía. Eso es un factor muy importante ante las decisiones y casos de abuso sexual. Ahora sí vamos a mirar algo muy importante. Johnson en el 2014 hizo una investigación en Canadá y a lo que le refirió que es una pirámide de desgaste del sistema de justicia. ¿A qué se refiere? Que muchas veces tenemos muchos casos en los cuales hay un ente de violencia sexual, mas sin embargo, a medida de que se van mirando los niveles del sistema de justicia, va en menor caso, se va decreciendo y es una menor cantidad la que tiene en sí un éxito, se podría decir, en juicio. Vamos a leer entonces esto, dice, si se calcula deserción a partir de las 4.600 agresiones sexuales estimadas que ocurrieron en un año según una encuesta de base poblacional a nivel de Canadá, se calcula en cuanto corresponde a 1.406 delincuentes condenados. En ese orden de ideas vamos a mirar. Como esto fue una encuesta poblacional, se tuvieron en cuenta 4.600 incidentes de agresión sexual en el 2014 nada más. Menos del 10% se denunciaron, siendo 15.200, usando un estimado más o menos del 15% de las denuncias infundadas. Vamos a mirar ahí cómo se va decreciendo este nivel. Aproximadamente el 85% de las denuncias fueron fundadas. Es decir, que 13.200 de las denuncias solamente entraron a una investigación. Ahora bien, siguiendo el debido proceso, en ese orden de ideas, el 50% nomás lograron hacer una imputación de cargos. Vendríamos a hablar a números, 5.544 imputaciones, algo bastante significativo. Por otra parte, vamos a mirar que el 50% también se inició un proceso. Es algo bastante relevancia y obviamente el decrecimiento fue de 2.824 prosecución, llegando así un 25%, es decir, 1.046 condenados. Es una situación deprimente para la justicia, que no está nada lejos de nuestra justicia colombiana. Vamos a mirarlo a continuación. Ahora vamos a mirar la magnitud de la agresión sexual en Colombia en los procesos judiciales desde el 2008 al 2015. Aquí es donde vamos a mirar cómo se ve el decrecimiento y el desgaste en nuestra justicia colombiana. Vamos a mirar que en el 2018 tenemos 22.119 casos donde hay alguna entrada, es decir, hay algún caso de abuso sexual. En este número, apenas 2.102 son casos imputados, sin tener en cuenta, antes de eso, perdón, tengamos en cuenta que son entradas efectivas 18.000. De esos 22.000, solo 1.963 entran a un escrito de acusación.
vamos en ese decrecimiento donde 199 de esos casos entran a casos en preclusión, o sea que los casos de una u otra manera no siguen su proceso, y los casos donde se absuelven serían apenas 201. Eso tan solo en el 2018. Y los casos donde se condenan serían apenas 1.122. Vamos un paso más grande hasta el 2015, que son 36.538 casos donde ingresan. Por otra parte, vamos a mirar que las entradas efectivas del caso en sí son 28.789, donde solo de esos casos se logran imputar 5.801. Los que son casos de acusación, 3.969, cifras bastante desconsoladoras, lamentablemente. Casos donde precluyen son 615, y solo en esos casos, después de seguir el debido proceso, se condenan 2.103. Menos del 3%. O sea, es algo bastante desalentador. Estas son las cifras que se han tenido en cuenta desde el 2018 al 2015. Ahora sí vamos a ver. Aquí hay algo muy importante para resaltar. Al tratar de mirar estos datos y tener en cuenta la edad para analizar obviamente el esclarecimiento de aquellas agresiones que han tenido en cuenta en abuso sexual, y teniendo en cuenta los menores de 14 años, es algo de manera imposible hacer como ese cruce de variables. Vamos a mirar. Vamos a tener por un momento las denuncias de la policía. En el 2019 nada más se hicieron 38.204 denuncias de policía. Las valoraciones médico-legales, donde tuvieron en cuenta en este año, fueron apenas 26.152. Y por otro lado, los esclarecimientos de los hechos están solamente en 7.537. Del 2019 al 2021 vamos a mirar el decrecimiento, que está, por un lado, en 34.733 aquellas denuncias que se hicieron visibles ante la policía, y las valoraciones médico-legales apenas oscilaron entre un 22.607, para un esclarecimiento de 6.764. En ese orden de ideas, pues, miramos que las variables de nuestra estadística son bastante deprimentes, y obviamente el desgaste de la justicia en nuestro país ha decrecido por X de motivos que realmente vamos a mirar más adelante, que son factores importantes. Ahora sí vamos a ver un dato más relevante, que son 20 años de un delito que persiste. Es una magnitud que vamos a hacer desde el 97 al 2016. Si miramos aquí en las barritas, del 97 al 2016 han habido cambios bastante importantes. Solo en Colombia, del 1997 al 2006, han subido, ¿cierto?, de 10.000 a 20.000 y hasta más los índices. O sea que es algo muy importante. El abuso sexual en Colombia en niños y adolescentes. Miramos aquí estas barritas de color naranja, que también son importantes y que para nuestras estadísticas son muy importantes. Vamos ahora a mirar. En América Latina vamos a tener que 1,1 millones de niños y adolescentes entre las edades de 15 a 19 años han experimentado cierta violencia sexual o acto de violencia forzada, incluyendo esto desde su etapa de infancia. En América Latina solamente hay, de cada 10.000 adolescentes, 74 son madres de familia. Así que vamos a entrar también a mirar un problema de salud pública bastante relevante, en el cual debemos poner mucho cuidado y hacer más que todo ese llamado a la conciencia y a esa denuncia que debemos hacer en adelante. Ahora sí vamos a mostrarles algo que para nosotros nos pareció muy importante, que fueron aquellos datos que a nivel de Colombia se han realizado sobre el estudio de la violencia demostrativa y los casos donde se han utilizado los protocolos para el abuso sexual infantil. Esta es una investigación que se hizo a nivel nacional, donde su principal objetivo fue mirar los alcances y las limitaciones de la evaluación psicológica forense en los casos de abuso sexual infantil.
mirando más que todo la evidencia demostrativa y la prueba novel en el juicio oral. Para este estudio se tuvieron en cuenta aproximadamente 53 expedientes judiciales por delito de abuso sexual infantil. Algunos de estos se tuvieron en cuenta en audiencia de juicio oral y publicó los complejos judiciales de varias ciudades de Colombia. De los 53 expedientes, solamente se hicieron 32 uso de un protocolo que es muy importante para la evaluación del abuso sexual infantil, que tenemos en cuenta que es el protocolo SAPTAR. 11 de ellos solamente implementaron los protocolos de medicina legal y ciencias forenses, que es algo que nosotros lo tenemos como una lumbre, como el punto de partida. Solamente 11 se hicieron fehacientes. Y 10 casos utilizaron el protocolo de la asociación Creemos en Ti. A este punto vamos a mirar que no hay suficiente claridad de los elementos utilizados en Colombia. No tenemos un estándar de cuáles son los elementos que debemos utilizar realmente para hacer una valoración que tenga credibilidad ante la justicia colombiana y que se tenga de punto de partida para tener un buen juicio oral y que el juez que todo lo tenga en cuenta para rendir su decisión final. Entonces miramos que en aspectos de credibilidad del testimonio, nuevamente lo recalco, los debidos procesos para mirar la evidencia demostrativa en juicio oral que permiten descartar o en sí confirmar cualquier hipótesis, van a presentar una falla total en donde no se logra mirar o responder a la solicitud de la fiscalía en sí, del representante de las víctimas, por ejemplo, que no se miran las lesiones o secuelas que tenga un niño o la credibilidad del testimonio, y para eso también tener en cuenta que algunos de los casos no tienen el programa para incidentes de reparación integral de víctimas. Es algo bastante complejo. Y siguiendo, vamos a mirar otra investigación como punto de referencia para nuestra ponente, que fue una investigación que se realizó en la ciudad de Barranquilla. Esta analizó directamente la importancia de los informes psicológicos en las decisiones de primera instancia. Entonces, para esto se tuvo en cuenta una unidad de análisis de 30 sentencias judiciales apenas que se tuvieron en cuenta para delitos sexuales. El objetivo de este era determinar la influencia de los informes psicológicos en la decisión final del juez. ¿Qué tanta importancia tenemos nosotros como profesionales en psicología para la decisión del juez? ¿Y qué tanta influencia tiene el informe psicológico y la importancia que tiene el informe psicológico para esto? Entonces, miremos directamente los aspectos de credibilidad del testimonio, que es algo que a nosotros nos atañe. Aunque los informes psicológicos estudiados fueron tenidos en cuenta, el juez, para que emitiera su sentencia, no hay claridad en el procedimiento. O sea que volvemos al mismo tema anterior, no tenemos claridad de cuál es el procedimiento que utilizó el perito para concluir la credibilidad o si mirar en realidad hubo secuelas en las presentadas víctimas. De tal modo que la protocolarización no se tiene estimada una claridad en sí para trabajar en el sistema penal acusatorio. Lamentablemente no tenemos algo que nos diga como psicólogos ustedes deben trabajar esto y sobre esto vamos a seguir como una regla, como un ítem que nos obligue a nosotros a decir, bueno, este es un punto de partida para ustedes y sobre esto se van a tener en cuenta los jueces cuando vayamos a hacer un juicio oral. Y vamos a mirar aquí el 80% de los casos sentenciados judiciales en primera instancia de delitos sexuales en Barranquilla. Nomás se hizo mención al perito forense y al informe en realidad que nosotros como profesionales emitimos. Eso siendo un valor diferencial de los informes psicológicos forenses y las pruebas proyectivas que se miraron en ese sentido, miramos que el 13,3% del análisis de la credibilidad lo brindó el SBA y el 10% por último las pruebas objetivas. Bueno, para esto, entonces ya vamos a darle paso a la doctora Joana,
que nos va a dar un poco más claridad en cuanto a la gestión para atender este tipo de problemáticas en este campo. Carlos. Carlos. Hola, sí, sí te escucho Ok, fuerte y claro. perfecto. Bueno, perfecto. Buenos, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Joana Cortés. Como lo dijo anteriormente Carlos, soy psicóloga forense. Ya llevo 10 años trabajando como perito privado, sirviendo como auxiliar de la justicia, ¿sí? En todos los... Mi área de especialidad, pues, es todo lo que tiene que ver con el contexto penal, pero básicamente estos 10 años me he dedicado a todo lo que tiene que ver con la investigación en delitos sexuales. Ha sido un tema de interés de mi parte, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros como psicólogos forenses dentro de este tipo de delitos. El bagaje que nosotros como profesionales de la forense es muy amplio. Nos encontramos con todo tipo de investigaciones, delitos sexuales, feminicidios, violencia intrafamiliar, homicidios, y nuestra función como psicólogos forenses es bastante importante. Y eso es algo que hemos intentado trabajar desde el colegiado, haciendo algunas investigaciones académicamente. ¿Para qué? Con el fin de darle como esa importancia que tiene la psicología forense. Es un área que muy pocos deciden tocar debido a la responsabilidad que tenemos. ¿Y a qué me refiero con responsabilidad? Es porque nosotros no tenemos en nuestras manos no solamente a una presunta víctima de un delito sexual, sino también a un presunto agresor. ¿Qué pasa con este presunto agresor? Desde mi experiencia y desde el lado en el que he estado, yo hago parte de las defensas, ¿sí? Mi función durante estos 10 años ha sido evaluar toda la parte eh, eh, probatoria que utiliza la Fiscalía para acusar y para llevar a juicio este tipo de delitos. Entonces, la Fiscalía tiene innumerables pruebas y dentro de su ruta de atención y dentro de su intervención, tiene varias etapas. Entre esas, una es el informe de psicología forense o psiquiatría forense. ¿Sí? Más adelante les explicaré un poco de como esta distinción, si es que algunos la consideran, porque dentro de lo que se ha visto en este tiempo, el psiquiatra y el psicólogo forense no difieren en los resultados que tienen que tener en su informe. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta ponencia? Básicamente es mostrarles lo maravillosa que es esta área de la psicología, lo interesante que llega a ser y la responsabilidad que como profesionales forenses tenemos en este tipo de delitos y también de pronto teniendo en cuenta que Carlos con este congreso también nos invita mucho como al tema de las pruebas psicométricas y demás, es ver la prueba psicométrica qué tan fuerte es en este tipo de delitos, sobre todo para establecer la consistencia de un relato de la presunta víctima. ¿Por qué el relato es tan importante? Porque los jueces, así se haga un trabajo pericial de psicología, así se haga un trabajo desde el área investigativa del CTI, al momento de llegar al juicio oral y es escuchado el niño, el juez tiende a quedarse con lo que el niño, niña o adolescente mencionan en ese momento procesal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con toda esta parte de evaluar el testimonio? ¿Por qué nos llamó la atención esto? Porque buscábamos encontrar cuál es el orden o cuál es la consistencia que nosotros tenemos que ver dentro de un proceso enfocado entre
el testimonio, perdón, entre el motivo pericial, el testimonio, el análisis, metodología y finalmente las conclusiones. ¿Listo? Entonces, para empezar, como a esta discusión, ya mi compañera les mencionó que teníamos 3 casos en particular de todos los que hemos evaluado. 3 casos en donde las inconsistencias del relato fueron muy notorias y en donde de pronto logramos visualizar un poco en dónde estuvieron los errores, ¿sí? De los informes que se entregaron y esto qué impacto tuvo dentro del análisis al momento de leer la evaluación psicológica forense emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Por qué se habla de esto? Pues porque lógicamente para la Fiscalía el ente que entrega este informe es esta institución y tuvimos la oportunidad de tener esos casos y adicional a eso, pues los que leímos durante la investigación que hicimos en el trabajo de maestría, que también ya fue sustentado en un congreso internacional en México. Y les compartiremos finalmente la lista de chequeo que como equipo de trabajo logramos establecer para evaluar este tipo de casos. Entonces, en todo tipo de caso de violencia sexual, ahí se activan unas rutas, ¿vale? En donde inicialmente pasan por el hospital. El hospital activa la ruta en donde se desplegan todos los entes intervinientes, CTI, trabajo social, psicóloga, médico, con el objetivo de ¿qué? De empezar a hacer un restablecimiento de derechos y buscar que la presunta víctima sea escuchada y que un presunto agresor, pues, sea judicializado y pueda prácticamente subsanarse, ¿sí? Legalmente el delito del que se le acusa. Entonces, después de activarse la ruta, ¿sí? Que primero inicia con el hospital, intervienen ahí el primer momento donde la presunta víctima da su relato, que es con el psicólogo y el trabajador social del hospital. El hospital, ¿qué es lo que hace? Hace un llamado al CTI y el CTI automáticamente empieza con su labor investigativa. Interviene Bienestar Familiar, en donde Bienestar Familiar nuevamente entrevista a la presunta víctima, haciéndole una valoración psicológica para el respectivo restablecimiento de derechos. Y el restablecimiento de derechos, ¿qué busca? Evaluar la situación de vulnerabilidad de la que está siendo, de la que es parte de la presunta víctima y evidenciar si el presunto agresor está cerca o está lejos, o si es familiar, o si es el papá, o si es el tío, el primo, el vecino, y lo que busca es de inmediatamente, pues, dar la medida privativa de la libertad con fines de protección para la presunta víctima. Para esta primera parte se tiene en cuenta todo este primer proceso y la entrevista forense que hace el CTI. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de todo el proceso penal en delitos sexuales, como les dije anteriormente, hay muchas cosas que uno evalúa. Entre estas, nos hemos enfocado para este congreso en el testimonio del menor, solamente en el testimonio. ¿Por qué? Porque aparte de que no hay mucha investigación al respecto, tenemos que entender que el testimonio del menor es tan importante como recoger una huella dactilar en un homicidio. Hay que recogerlo de tal manera que se analice, se procese y se organice para que finalmente podamos concluir si el testimonio es consistente y coherente. Que eso es lo que finalmente, si bien es cierto, nosotros no somos los que le decimos al juez qué decisión tomar, sí somos, como su nombre lo dice, un auxiliar, ¿sí?
de la justicia y con nuestra opinión y nuestra experticia, porque el psicólogo es la persona que evalúa la salud mental, evalúa el comportamiento del ser humano, el juez pueda tener una visión más clara para la respectiva decisión que vaya a tomar. Por eso el informe de psicología forense en lo que tiene que ver con actos sexuales, porque una cosa son actos sexuales, otra cosa es acceso carnal. El acto sexual no tiene huella física, solamente tiene la huella psicológica, y la huella psicológica solamente es levantada por un psicólogo, a diferencia del acceso carnal, que el acceso carnal pues definitivamente tiene una huella física y podemos hacer un cotejo de ADN, y bueno, podemos tener una exactitud sobre el presunto agresor, pero en lo que es el acto sexual no, porque ahí solamente está el testimonio del menor. Entonces, en este caso, ¿qué buscamos? Identificar qué tan confiable es este testimonio. ¿Listo? Y para eso se tienen en cuenta varias cosas, entre estas tres que les estoy presentando aquí, ¿sí? Condición extraña o duda, pues básicamente cuando el testimonio del niño resulta ser inverosímil, cuando es algo dudoso, cuando lo que está mencionando, pues uno al analizarlo nota que son eventos que son imposibles de que sucedan. Aquí también se evalúan las motivaciones que hay detrás de la denuncia, si el niño está alienado, que la alienación pues ya es otro tema para otro congreso prácticamente, pero la alienación básicamente es si el niño está manipulado para decir que fue víctima de un delito sexual, que en el recuerdo del menor se hallen elementos. ¿A qué se refiere con esos elementos? Es la famosa memoria sensorial, ¿sí? Donde se recuerdan olores, sabores, colores, cómo era la habitación, qué color eran las sábanas, los ruidos, las manos, por lo menos hay niños que mencionan que las manos eran muy grandes, que sintieron que le chuzaba con la barba, o que era gordo, o que olía alcohol. Entonces, ese tipo de detalles, cuando el relato está más lleno de detalles, el testimonio es aún más creíble. Por ejemplo, qué había en la habitación, si había un closet, si el televisor estaba prendido, bueno, en fin, todos los detalles que puedan haber. Que no estaban en la escena, que no son coherentes en otros medios de conocimiento. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Uno, pues a personas que hayan sido testigos del evento, muchas veces, bueno, aunque no es muy común que un agresor sexual abuse de su víctima en un espacio público, pero muchas veces hay testigos. Entonces, ¿qué pasa con estos testigos? Pues estos testigos son un elemento fundamental dentro de este relato, porque esta es la evidencia colateral o la información colateral con la que nosotros nos encontramos. ¿Y a qué hago referencia cuando dice aquí que estos testimonios, para que haya coherencia, tiene que haber esa misma consistencia entre lo que el menor dice, lo que la mamá dice, lo que el testigo dijo, lo que la vecina, lo que el amigo, lo que sí, escuchó, y todo eso se analiza al final en el informe de psicología forense. Las personas que están presentes o los testigos adicionales son testigos de referencia, no son testigos presenciales, pero su relato es importante. ¿Por qué? Porque el niño pudo haberlos contado, porque pudieron haber encontrado algo en la escena o un mensaje o cosas que puedan ser de mucha ayuda al momento de nosotros decir, el niño sí está diciendo la verdad y efectivamente el hecho sí ocurrió. ¿Qué es lo que, aparte que es un tema bien complejo, porque es fundamental, muy necesario que el testimonio del menor no se quede solamente en ese testimonio, ¿no? Sino que este sea cotejado con elementos adicionales. ¿Para qué? Para nosotros mostrar que en realidad el evento sí ocurrió. Y sobre todo porque ahorita, si bien es cierto, mi compañera les explica la magnitud que hay en este tipo de delitos sexuales, pasan dos cosas. Una, de no tener las pruebas suficientes y el material suficiente, pues posiblemente una presunta víctima quede sin su justicia, se quede
con la sensación de que el sistema judicial no hizo nada por ella, que finalmente denunciar no sirve de nada, porque a eso también llegan muchas víctimas, a que yo para qué denuncio si finalmente no van a hacer nada, no van a intervenir, no van a hacer justicia, precisamente porque muchas veces la fiscalía se queda sin herramientas. Y dos, el quedarnos solamente con el testimonio sin hacer el cotejo, puede que el testimonio sea mentiras por la cantidad de falsas denuncias que hay con el tema de la alienación parental y demás, y podamos tener privada de la libertad a una persona que no tiene nada que ver con este tipo de situaciones. Entonces, para que este testimonio sea evaluado de manera correcta, pues uno, la persona que recolecta el testimonio tiene que ser una persona experta, una persona preparada en el tema. Es una discusión que también se ha tenido con el CTI, porque el CTI en el CTI trabajan psicólogos muy bien preparados en el tema de la entrevista forense, en el protocolo SATAC, que es el protocolo que se aplica, aunque bueno, ese ya está en discusión en este momento, ya está el protocolo de Michigan y demás herramientas para la entrevista forense. Sin embargo, el funcionario del CTI simplemente cumple con una función de policía judicial, siendo psicólogo forense, eso allá es desconocido porque ellos no entregan un informe psicológico como tal, sino una entrevista forense que solamente cumple 3 objetivos: establecer tiempo, modo y lugar, nada más. Sin embargo, la persona tiene que estar preparada en esto, tiene que tener una preparación especializada en lo que es la entrevista forense, ¿vale? Para que el testimonio sea recolectado de manera correcta. Este es el primer testimonio que se recolecta para establecer la captura del presunto agresor. ¿Listo? Esta entrevista, bueno, después de esto, hay otra entrevista, que es la que ya hace el psicólogo forense, que es la que se toma por el profesional en psicología forense, sea psicólogo forense o psiquiatra forense. Esta entrevista también tiene que ser tomada por una persona especializada en el tema. A diferencia de la entrevista forense, esta entrevista que se hace en el informe de psicología sí cumple con unas características, porque esta sí establece el daño psíquico que presenta la presunta víctima, y este daño psíquico tiene que estar relacionado con unos hechos denunciados, ¿sí? Entonces aquí donde el psicólogo tiene que prácticamente aplicar todo su conocimiento, que incluso hay unas guías, ¿no? Nosotros manejamos unas guías, que es la guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses, y está el protocolo. Estos son 2 elementos que nos dicen a nosotros cómo tenemos que actuar en ese tipo de delitos y qué informe tenemos que entregar al final. Dentro de este actuar hay algo muy importante que se llama la aplicación de los instrumentos psicométricos, que es lo que finalmente mide. Aquí es donde nosotros encontramos la dificultad, y es que la entrevista se aplica, se recolecta el testimonio, pero este testimonio no es sustentado científicamente. Es decir, se hace un análisis del estado de salud mental, se evalúa atención, concentración, memoria, lenguaje, todas las funciones cognitivas. Se hace un análisis del contexto familiar, del contexto académico, se recolectan todos los elementos colaterales que entregó la fiscalía, se recoge el testimonio de la presunta víctima, y en el análisis nos damos cuenta de que concluyen un estrés postraumático, pero no sabemos de dónde salió el estrés postraumático. ¿Qué pruebas aplicó? ¿Qué escalas aplicó? ¿Si utilizó pruebas de orientación? ¿Si fueron pruebas que miden? No, nada. Pese a que el protocolo y la guía nos dejan esa opción de aplicarlas, el profesional decide basarse más en su experiencia, concluir, más no entregar ese elemento científico, ¿sí? Que pueda ser debatido, y eso es lo que le da la confiabilidad al informe, y adicional a eso le da la brecha para que los peritos que trabajamos para la defensa, digamos, el informe no puede ser tenido en cuenta porque no cumple con los criterios de cientificidad del informe. La psicología forense tiene esa característica. Toda la psicología como tal es una ciencia, y la psicología forense tiene precisamente, y además que la psicología es subjetiva. Entonces,
Si es subjetiva al momento de ir a juicio, pues nosotros al aplicar la prueba tenemos que de cierto modo dar un grado de acercamiento a esa consistencia y a esa coherencia que el juez necesita. No dejarlo en la mera observación del profesional. Bueno, aquí pues básicamente se hace como un barrido de los autores que nos hablan de todo este tema del relato, de los delitos, las presuntas víctimas de delitos sexuales, del daño psicológico que por lo general queda, aunque con respecto al daño, pues este es muy variable. Se ha encontrado que muchas víctimas de delitos sexuales, de acuerdo a sus mecanismos de protección y sus mecanismos y sus herramientas psicológicas, pues logran asumir esto como de manera positiva, otros de manera negativa, pero no podemos estandarizar y decir que todos los niños que son víctimas de delitos sexuales pierden el año, o todos los niños víctimas de delitos sexuales consumen drogas, no. O sea, no se puede hacer eso, precisamente eso es lo que busca la psicología forense y es ir siendo teniendo más certeza frente a este tipo de conductas que tiene la presunta víctima y de igual manera cuál es el perfil que cumple un agresor sexual, porque si bien es cierto, nosotros para hacer los respectivos perfiles psicológicos tenemos como referencias casos grandísimos, Garavito, ya de personas pues que están perfilados, no siempre el agresor sexual va a cumplir con las mismas características. De aquí la importancia de todo el tiempo ir reduciendo las posibilidades de que nuestro testimonio en juicio sea puesto en duda, como que, no, sí, doctora, es que usted habla muy bonito, pero compruébemelo, ¿qué autor dijo eso? ¿Qué prueba usted aplicó? Porque finalmente esa es la función que tenemos como psicólogos. Nuevamente aquí les muestro, a grandes rasgos, pues, como lo que cada autor de diferentes países, aquí en Colombia los estudios son muy pocos en cuanto a la psicología forense, estamos intentando investigar y abrir más espacio y para que las personas se enamoren más de esta ciencia, para tener más psicólogos forenses que quieran arriesgarse a esta situación, a este reto tan complejo. Pero realmente aquí en Colombia los temas relacionados con el delito sexual y la psicología forense son muy pocos, incluso en nuestras investigaciones pues ha sido bastante dispendioso el tema de buscar referencias y soportes teóricos para nuestros trabajos, pero bueno, con esto que vamos haciendo aquí estoy segura que estamos aportando a esta área de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que busco con estas teorías que les estoy, o con estos autores que estoy mencionando aquí? Pues que ellos básicamente lo que mencionan es la importancia de la carga probatoria al momento de estar en estas investigaciones, ¿sí? Al detener todo el abanico de herramientas que le permitan al juez tomar una decisión concreta, o absuelto o condenado, culpable o inocente, y que no se quede como nuestra compañera lo mencionó anteriormente en que precluyen. ¿Y por qué precluyen? Pues porque no tienen elementos suficientes para establecer que el delito se ocurrió. Lo archivan pues porque definitivamente no se logró comprobar que el hecho se ocurrió. Y los que se van a juicio y son condenados, pues básicamente es porque cumplen con todas las características que tienen que tener, igual con toda la carga argumentativa para demostrar que finalmente el hecho se ocurrió. Esto ya lo voy a verificar. Bueno, aquí les muestro una tabla más o menos del 2018, donde les muestro, ¿no? Más o menos los delitos sexuales que tenemos y los que llegaron a sentencias. Aquí vemos las personas que denunciaron. Por lo general, quien denuncia es la mamá, algún familiar, la primera persona con quien se revela o el motivo de revelación de los hechos es pues con algún familiar.
Entonces, quien recibe el relato, pues básicamente es quien va y establece la denuncia. El agresor ha sido, como podemos ver, en muchas ocasiones un familiar. Papá, el tío, el primo, sino, perdón, se me fue. Es para acá atrás. Perdón. Se me fue, ¿no? Allá. Entonces, vemos que son muy pocos los que son desconocidos, la gran mayoría son personas allegadas a la familia, el vecino, el amigo del papá, ¿cierto? Los que llegaron con pruebas periciales, las X nos mencionan cuántos de estos casos sí llegaron con el examen médico legal, que aquí hay otra recolección del relato, y los que llegaron con el informe de psicología forense. Estos poquitos que llegaron sin prueba de ninguna índole, pues ya entenderemos que son procesos que se van sin la prueba científica y que posiblemente se vayan solamente con el testimonio de la presunta víctima, y también es muy posible que sean condenados con el solo testimonio de la presunta víctima, porque el testimonio de ellos está siendo tenido en cuenta de una manera muy relevante, ¿sí? No lo descartan, y por eso ahorita los abogados se atreven a decir, si la presunta víctima va a juicio, poseemos grandes problemas. Pero ¿qué pasa? Que detrás de ese testimonio pues no está el profesional que pueda ir a explicarle al juez, porque el juez no es psicólogo, el fiscal no es psicólogo, el abogado de la defensa no es psicólogo, explicarle qué tan creíble, porque la credibilidad sí es medible desde la psicología. Nosotros como psicólogos establecemos la credibilidad y el juez establece la veracidad del relato. Entonces, bueno, aquí logramos ver esto. Entonces, por lo tanto, una pericia es una pericia que tiene que tener. Entonces, tiene que ser desarrollada por un experto en psicología forense. Aquí también es otro error que hemos visto que cometemos, y es que a veces van a juicio psicólogos clínicos, psicólogos organizacionales, psicólogos sociales comunitarios. Entonces, a nosotros, los peritos, nos acredita una experiencia. Esta experiencia, ¿qué nos la da? El número de informes que hayamos hecho, las investigaciones que tengamos, la formación académica, el número de audiencias a las que hayamos asistido. Todo eso nos lo miden a la hora de llegar a un juicio y nos ven la pertinencia del perito al momento de dar su testimonio. Entonces, muchas veces, ¿qué hace el abogado? Pues contrata a un psicólogo, o el psicólogo erróneamente dice, no, yo lo puedo hacer, porque claro, todos los psicólogos estamos en capacidad de hacer un análisis de salud mental, de hacer un análisis de algún elemento psicológico, pero no somos pertinentes para los procesos penales. Son cosas muy diferentes. Entonces, para recomendarles que cuando algún abogado o persona solicite este tipo de herramientas, pues tenemos que saber y conocer nuestros límites como profesionales de la psicología y hasta dónde podemos llegar. Si bien conocemos muchas cosas del comportamiento humano, no podemos hacerlo todo. Pues también tener un entrenamiento en pruebas psicométricas forenses. Debemos desarrollar siguiendo unos protocolos. Nuestra compañera mencionaba que no hay un estándar específico de qué tiene que llevar un informe, pero la guía y el protocolo de medicina legal, que son con los que trabajamos tanto ellos como los peritos privados, pues sí nos dicen qué tenemos que hacer, qué orden tenemos que llevar, cómo tenemos que analizar el proceso, qué tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que mínimamente tiene que llevar un informe para ser sustentado en juicio oral. Los protocolos que utilicemos, sean baterías, sean adicionales, ¿no? Sean baterías, sean pruebas psicométricas, sean test de orientación, pruebas proyectivas, las entrevistas, cualquier tipo de entrevista, pues tiene que tener los criterios mínimos de calidad, tienen que ser reconocidos por la comunidad científica de psicólogos, tienen que ser actualizadas, porque ese tipo de cosas permiten la confiabilidad del informe o que éste sea descartado dentro del proceso penal. Y pues muchas veces los fiscales iban muy estudiados frente al tema,
¿Y qué es lo que busca un fiscal en juicio? Pues básicamente desacreditar al perito. Usted sí hizo el informe, pero el informe no es tenido en cuenta porque le falta la cientificidad. Y pues el artículo 422 de la ley 906 habla de la cientificidad que tiene que tener el informe y sobre esos criterios somos evaluados nosotros. Debe evidenciarse una coherencia entre el relato de los hechos, análisis pericial y las conclusiones, que es lo que básicamente estoy intentando mostrarles durante todo esto que les estoy mencionando. Y es que si yo tengo un relato, ese relato tiene que ser consistente con lo que el fiscal solicita, porque es el fiscal el que solicita la prueba, lo que el menor, niña, niño o adolescente refieren, el análisis que se hace de ese relato, teniendo en cuenta la metodología, elementos psicométricos y las conclusiones que siempre tienen que dar respuesta a un motivo pericial. Es decir, si a mí el fiscal me solicita hacer una valoración psicológica y evidenciar el daño psíquico por unos presuntos hechos denunciados, pues yo tengo que decirle si hay efectivamente una secuela psíquica. Pero no decirle tiene depresión, ansiedad, un trastorno adaptativo, estrés postraumático, no. Es usted en dónde evidenció durante todo el relato tal situación. ¿Por qué? Porque cuando yo leo el informe, yo que soy la encargada en este caso de hacer el informe de refutación, o sea, de desmontar toda la parte técnica del informe, porque nosotros como profesionales de reputación no desacreditamos al perito, sino que analizamos el informe. Esto no es entre profesionales, sino que yo voy a analizar es el informe como tal. Entonces, al yo ver que ella me pone un estrés postraumático, pero en el relato no me menciona ninguno de los síntomas de estrés postrauma, pues yo no sé la perito de dónde o cómo concluye la sintomatología que menciona. Entonces, aquí podemos ver, esto es una lista, una evaluación que le hicimos a unos informes de psicología, más o menos en el 2018. Y vemos lo que tuvimos en cuenta para hacer la respectiva evaluación. ¿Cumple, no cumple? ¿Listo? ¿Cuántas veces cumple y cuántas veces no? Entonces, el perito hace una evaluación de la calidad evidenciada, presentada, entrevista forense. Entonces, aquí es cuando yo menciono que si el perito que va a hacer la valoración de psicología forense tuvo en cuenta los elementos colaterales. ¿Qué son los elementos colaterales? Lo que la fiscalía llega, o por ejemplo en mi caso, lo que la parte de la defensa me hace llegar. Entonces nos hacen llegar la entrevista forense, en el documento, la valoración médico-legal, nos hacen llegar el CD de la entrevista, porque el niño es grabado, dentro de la cámara GESEL es grabado, entrevistas, denuncia, informes del colegio, reporte médico, si lo atendió algún psicólogo, registro de notas académicas y las entrevistas de quien haya sido testigo en el momento. Esto tiene que ser tenido en cuenta para evaluar el respectivo relato de la presunta víctima, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que no hay ninguno, ¿sí? Ninguno observó este tipo de elementos. ¿Y cómo vimos eso? Pues porque, por ejemplo, vamos a evaluar el testimonio y nos dice el niño, o la psicóloga concluye, el niño presenta un trastorno adaptativo en el colegio que le impide retomar sus clases porque siente miedo. La psicóloga pone eso. Y yo me voy a la entrevista forense y encuentro que el niño llega y dice, yo estoy yendo normalmente al colegio, estoy ocupando el primer lugar en el área de matemáticas y la verdad pues me siento muy bien con la situación y estoy resolviendo esto de manera acertada. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que la psicóloga no lee y no verifica, o por ejemplo, pero mira que tú en esta entrevista dijiste esto.
Entonces, o por ejemplo, en el examen médico legal dice, es que el que me tocó mis partes íntimas fue el profesor de español, pero la conclusión, o en el informe de psicología forense dice que fue el profesor de sociales o de matemáticas. Entonces, al ver que la psicóloga o que la profesional forense concluye coherencia y consistencia cuando uno está viendo acá que el relato no cumple con la misma línea y no cumple con la misma, no está ubicado en tiempo, modo y lugar, no es la misma persona, pues lógicamente concluimos que no fueron leídos los elementos colaterales y no fueron tenidos en cuenta. Cada opinión del perito está enlazada a un hecho. Se supone, pues aquí el hecho es que todos, la mayoría de los que están aquí están dentro de las características que son delitos sexuales. La evidencia psicométrica, pues realmente no cumple ninguno, no procuran no utilizar elementos psicométricos, por no decir que ninguno de los informes que nosotros evaluamos aplican pruebas psicométricas. Ninguno. Entonces, obviamente, pues no hay coherencia entre la evidencia psicométrica y el caso investigado, porque pues no hay ningún cotejo del testimonio y no es comparado, no es corroborado, ni mucho menos. El uso de la jerga con especulación, poco contenido y estilo. Muchas veces los profesionales cometen el error de dar opiniones personales, o el lenguaje es demasiado denso para la comprensión de quien lo lee, que no siempre es un psicólogo, porque incluso muchas defensas no tienen para consultar a un psicólogo forense, sino que los abogados tienen que muchas veces interpretar cosas que son totalmente desconocidas para ellos. Hay términos emotivos que pudieran influir en la decisión, sí, muchas veces sucede. Aquí vemos mucho la alienación parental, vemos muchas veces que los niños mencionan hechos porque el nuevo novio de la mamá no lo quieren y se inventan ciertas situaciones, se ha logrado ver. Inclusive hemos visto que hay niños que mencionan eventos que han pasado en la Rosa de Guadalupe, o eventos que han pasado o han visto en Facebook, o se han visto motivados por algún video, y hemos comprobado en juicio que el video representa todo lo que el menor ha dicho. Entonces son niños que han sido sugestionados con el tema. Uso de modelos teóricos para apoyar opiniones tampoco. Todas las opiniones que hemos encontrado son opiniones personales o desde la experiencia del profesional, que no está mal. O sea, no está mal que el psicólogo, si tiene 20 años haciendo esto, pues tenga el ojo clínico para tomar la decisión. Claro, está bien, pero resulta que en el derecho penal todo es probatorio. Entonces acá la opinión personal no es tenida en cuenta. Acá usted demuestra o no puede llegar a conclusiones que no tengan una carga teórica. ¿Se incluyó la opinión temporal acompañada de programa de seguimiento? No, por lo general siempre envían a psicología, pero voy a perder. A psicología, siempre envían a psicología, pero ellos no van. Ellos no van a los tratamientos. ¿Están viendo la diapositiva, Carlos? Sí, a ver. Ellos no van a los tratamientos psicológicos. ¿Dónde está? Se fue el audio. Entonces, sí, ya. Entonces no van al tratamiento psicológico. No, la psicóloga sí hace las recomendaciones del profesional, pero no van al tratamiento. Incluso me parecía, es importante porque a veces llegan niños o presuntas víctimas con problemas cognitivos. Entonces, se supone que ellos tienen que tener un análisis desde el área
de la psicología que se encarga de los problemas neuropsicológicos o que se encargan de los problemas de aprendizaje, y pese a que la recomendación está de que, por ejemplo, tiene una dislexia o tiene un problema de atención, de concentración. Entonces, para nosotros es indispensable eso. ¿Por qué? Porque es para identificar si los niños o niñas están aptos para ir a juicio. Entonces, la psicóloga pone al final, se recomienda valoración por neuropsicología, se recomienda, pero eso no lo hace. Y tampoco hay un ente o no es algo que se ha verificado o que digan, bueno, el niño sí lo llevaron. No, realmente no pasa. Como les mencionaba anteriormente, entonces nosotros tenemos como referente el artículo 422, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros o lo que tienen en cuenta al momento de evaluar la credibilidad del testimonio? También tenemos en cuenta la guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses de medicina legal, y se evalúa la consistencia del relato desde, como lo mencioné anteriormente, la entrevista forense, valoración médico-legal, lo que entrega el médico y lo que hace el psicólogo o el psiquiatra forense, el restablecimiento de derechos, porque aquí evaluamos lo que el menor dice en el informe de la psicóloga que hace la valoración psicológica y lo que hace el trabajador social, y los otros testimonios, que es básicamente lo que la denuncia y algunos testigos presenciales o testigos de referencia. Aquí hacemos un resumen prácticamente de lo que tendría que tener, ¿sí? O los elementos colaterales que se tienen que tener en cuenta para hacer la respectiva valoración. Entonces está la entrevista del forense, la valoración médico-legal, el restablecimiento de derechos, otros testimonios, y todo esto tiene que ser cotejado, analizado desde la literatura internacional. Cualquier tipo de comportamiento que nosotros evidenciamos tiene que estar sustentado. Cualquier tipo de diagnóstico que digamos tiene que estar sustentado. Por eso manejamos nuestros manuales, para que nosotros nos apoyemos en eso y nuestros conceptos no queden meramente en una opinión personal. Bueno, entonces, aquí tenemos unos elementos, o es lo que prácticamente tiene que tener un informe pericial de psicología. Lo que mínimamente tiene que llevar, describir los datos de quien está siendo examinado. Por lo general todos los informes lo tienen, aunque en algunas ocasiones se equivocan en la edad, o como de pronto por la premura, por la cantidad de trabajo, suelen tener plantillas y se va el nombre del otro informe que no es. Entonces eso tiene que ser analizado, pues, porque de pronto es el informe de un niño, pero resulta poner el nombre de otro. Entonces, la edad es importante porque cada protocolo de medicina legal está especificado para una edad. Está el de adultos y está el de niños. El encabezamiento, pues realmente siempre ha estado, es algo que los informes de medicina legal tienen, y ya el solo hecho de que el funcionario pertenezca a una institución, pues ya le da la pertinencia y la idoneidad, así que no tienen como necesidad de anexar la hoja de vida. Sin embargo, es algo que muchos abogados solicitan para la correspondiente acreditación. Las técnicas utilizadas, pues, es la parte metodológica, que por lo general en todos los informes encontramos que son la guía y el protocolo, entrevista semiestructurada, entrevista psicológica forense, método hipotético deductivo, y demás. No, la verdad no varían mucho, pero aquí nunca no hemos tenido la fortuna de encontrar de pronto uno que diga prueba psicométrica tal, autor tal. No, realmente no lo encontramos. No, ¿por qué? Porque no las aplica. Tiene que estar el motivo de la peritación, ¿sí? Que esto es lo que nos guía a nosotros como peritos y es lo que nosotros tenemos que responder. Entonces, si nos piden evaluar consistencia y coherencia, pues entregamos una conclusión de coherencia y consistencia.
Si nos piden un perfil psicológico, pues entregamos un perfil psicológico. Si nos piden evaluación de daño, pues entregamos evaluación de daño. Este es lo que nos da a nosotros la pauta para nosotros saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y qué elementos tenemos que utilizar. Pero también hemos visto que el motivo de la peritación no es consistente ni con la metodología ni con las conclusiones. Es decir, piden una cosa, analizan otra y concluyen otra. Identificación de los datos que identifican al examinado, que permitan la ubicación y mención de detalles relevantes que aporten al informe. Por lo general también está, aunque nunca nos trasladan los consentimientos informados, pero cuando se los pide, pues ellos lo aportan. No es algo que nos trasladen, pero sí lo aportan en la respectiva audiencia. Aquí es donde tenemos que hacer el resumen prácticamente de lo que nos llega. Toda la información que nos llega de la parte que nos contrata. Hacemos no debería ser un resumen, debería ser todo el testimonio para poder hacer el respectivo análisis, pero manejan mucho el resumen de todos los elementos donde haya testimonio del menor. Cualquier elemento donde esté escrito algo que el menor dijo tiene que ir aquí. Y aquí viene la versión de los hechos del entrevistado, ¿sí? Que tiene que estar entre comillas y textualmente. Cuando ya tenemos esto, pues se supone, y el deber ser es que hacemos el respectivo cotejo de esto y esto para poder ir estableciendo la consistencia y la coherencia. También va la historia familiar, historia personal, antecedentes específicos. Aquí decía si tienen antecedentes psicológicos, patológicos, si ha estado en psiquiatría, si ha tenido algún accidente que pueda alterar la conciencia de la persona. Esto con el objetivo de ¿qué? Pues de evaluar si el testimonio o si la persona está en capacidad de dar testimonio, está en capacidad de ir a juicio y si no tiene que tener alguna análisis adicional, pues para nosotros poder tener en cuenta como consistente al relato. El examen mental es un examen mental que debería ser también realizado con la respectiva prueba psicométrica, pero tampoco es así, se hace mediante la entrevista, también es algo que se debate mucho en juicio porque nosotros sí preguntamos, cuando la presunta víctima dice es que no me acuerdo del día, o por ejemplo te confunde, o le preguntas ¿en dónde estamos? No sé qué hora es, no recuerdo, entonces no está ubicado en tiempo, modo y lugar, pero no se preocupan por ver qué es lo que está pasando para que no esté ubicado en tiempo, modo y lugar, sino que simplemente lo ponen, como lo dije anteriormente, a manera de observación nada más. Se hace un análisis que para nosotros es el análisis psicológico forense. Este análisis se hace basado en todo lo que se encuentra en la información allegada, cotejada con la teoría, con los manuales de psicología y finalmente las conclusiones que tienen que dar respuesta a la pregunta motivo de peritación. Nombre y firma, aquí me falta algo, no sé por qué no está, se nos fue, pero está la bibliografía. La bibliografía es importante, pero en el informe no la encontramos porque, pues si no hay elementos científicos, no hay bibliografía que sustentar. Sin embargo, sí es un tema por el cual muchos informes se han caído solamente porque no tienen la bibliografía, entonces es un dato para tener en cuenta. Entonces, a ver, aquí les vamos a mostrar 3 casos que fueron como los más relevantes que nosotros, y los más fáciles de pronto de explicarles. En el caso número 1, el título del informe se llamaba Informe Pericial Protocolo de Estambul Forense. El protocolo de Estambul es un protocolo que evalúa, es un protocolo internacional, que su función es evaluar tortura, modos crueles e inhumanos, ¿sí? Básicamente, el protocolo se aplicaba solamente para casos que tuvieran que tener relación con el Estado, es decir, grupos armados, personas del gobierno y demás, pero Colombia lo adapta y lo pone para que cualquier tipo de delito, en este caso, delitos sexuales, sean puestos en disposición para aplicar este protocolo. Que está bien aplicado, sí, es una herramienta que sí es válida para aplicarla en este tipo de delitos. Sin embargo, para la aplicación de este protocolo, el motivo o el delito que se está investigando tiene que ser visto por el fiscal
como un delito que tenga que ver con tortura. Y esta aplicación de este protocolo solamente se puede dar si el fiscal lo solicita. ¿Por qué? Porque este protocolo no solamente se puede ir con la evaluación del psicólogo forense, sino que tiene que desplegarse todo el equipo interdisciplinar desde las ciencias forenses, para que cada uno dé una conclusión y al final concluir si la presunta víctima sí fue víctima, valga la redundancia, de tortura y tratos crueles e inhumanos. Entonces, después sigue que el examinado tiene 14 años y el motivo de peritación es, en respuesta a su solicitud se remite evaluación psiquiátrica. ¿Qué es lo que les quiero mostrar yo con este resumen aquí de este caso? Que el motivo o el nombre del informe es Protocolo de Estambul, pero el motivo de peritación es le están pidiendo al perito una evaluación psiquiátrica. Por consiguiente, no es coherente esto que la persona aplica con la solicitud del fiscal. Cuando a mí me dicen una evaluación psiquiátrica, partamos también del error de que el psiquiatra en esas instituciones o en el campo forense no actúa como psiquiatra clínico, o yo no actúo como psicóloga terapeuta, ni actúo, sino como profesionales forenses. Como profesionales forenses. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podemos dar diagnósticos que estén fuera del contexto forense. Si tiene una evaluación psiquiátrica, pues lo mínimo que yo espero cuando leo el informe es que la conclusión va a ser una valoración psiquiátrica, que me va a decir qué trastorno tiene y si el trastorno, y eso, que aquí ni siquiera dicen si el trastorno está asociado a qué. O sea, puede tener cualquier trastorno asociado a cualquier cosa, porque el motivo pericial no es claro. Por ende, la persona que hace la valoración tampoco tiene claro qué es lo que está buscando y a manera personal decide aplicar un protocolo que en ningún momento ha sido solicitado. Como podemos ver en las técnicas usadas, ella utiliza como documentos internacionales el protocolo de Estambul y como documentos nacionales el análisis clínico forense, el enfoque hipotético deductivo, enfoque diferencial intersectorial y de derechos, esto por el tema de la tortura, protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense, guía para la realización de... Aquí está la otra inconsistencia que encontramos, y es guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos, víctimas de delitos sexuales. Y acabamos de ver en la diapositiva anterior, que la presunta víctima tiene 14 años. Por consiguiente, aplica una guía que no corresponde a la edad del evaluado. Nomás analizando eso, el informe automáticamente resta confiabilidad y sin analizar más, aunque nos toca hacerlo, ya podríamos dar por descartado el elemento de prueba. En cuanto a la inconsistencia del hecho, entonces lo evaluamos desde las tres esferas, la entrevista forense, el informe médico legal y el psicológico forense, que es para hacérselos más resumido. En la primera niega amenazas de violencia física, que es en la entrevista forense que hace el CTI. En el informe médico legal, que es el examen sexológico, expresa que no recuerda bien lo que pasó. Y en el informe de psicología forense dice que sí le pegaron y que la amenazaron de muerte. Esto automáticamente nombra 3 momentos totalmente distintos que impiden establecer coherencia del relato. En la entrevista forense menciona que no ha sido consumidora de sustancias psicoactivas. En el informe médico legal dice que consume sustancias psicoactivas desde los 10 años. Y en el de psicología forense dice que inició consumo desde hace 5 meses antes de los supuestos hechos. Otra vez hay una inconsistencia en el relato totalmente evidenciable. En la entrevista forense, los hechos pasaron en un baño de una discoteca. En el informe médico legal fue en la casa de una pieza que le arrendábamos a ella, y en la psicología forense me llevaron a un motel. El caso básicamente es de proxenetismo, obligaban a una presunta víctima a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Entonces, aquí lo pongo en resumen de tiempo, modo y lugar. Fue un día antes del mediodía.
El informe médico legal fue un domingo en la tarde y el de psicología forense no recuerdo qué día fue. Como se puede evidenciar, no es que nosotros digamos el hecho no ocurrió, no nos corresponde como peritos decir si el hecho ocurrió o no ocurrió. No nos corresponde decir es mentiroso o no es mentiroso. Pero sí es nuestra función lograr mostrar la parte científica de los informes. En las conclusiones de este caso en particular, en el informe, refiere, el adolescente tiene consumo de sustancias psicoactivas con patrón de dependencia. No sabemos de dónde lo concluye cuando ella no es consistente y no hay un examen toxicológico que nos diga que ella está intoxicada. Síntomas depresivos desde el final de la niñez es un tema disfunción intelectual y problemas específicos del aprendizaje. Vemos que son temas que no fueron evaluados dentro del análisis porque son elementos que perfectamente pueden decirnos si la niña está alucinando, si la niña está mintiendo, si la niña tiene alguna motivación para haberse inventado la situación o si perfectamente es una persona vulnerable para la situación que se presentó. Se encontraron elementos clínicos como reacciones emocionales que desde la perspectiva forense configuran un problema de afectación en relación con los hechos en materia de investigación, factores de vulnerabilidad, no se ven dentro del relato en qué momento los menciona, y hay un abuso sexual antes de estos hechos. Entonces, con toda esa situación, uno, no se ve el protocolo de Estambul aplicado en ninguna parte, dos, todos estos elementos fueron puestos en conocimiento, pero no analizados para establecer que en el contexto de la presunta víctima pudieran haber pasado muchísimas más cosas que pudieran ser las causantes del diagnóstico al que llega la profesional. Carlos, me dicen por acá mis compañeras que ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, está excelente el tema, está fabuloso, pero se nos acaba el tiempo, nos estamos pasando como 20 minutos. Entonces le quería preguntar a los presentes si Ajá. quieren que organicemos una sesión más amplia para que se pueda exponer todo el tema en cuestión. Hacemos como un taller post-congreso. Ajá. Sí, claro, no hay ningún inconveniente. Es que el tema es bastante amplio, qué pena con usted. No, y está súper interesante, pero tengo miedo de que se me cierre No, pocos minutos. no, tranquilo, tranquilo, Carlos. Igual si tienen alguna pregunta o algo para que logremos terminar. Sí, por acá hay varias preguntas. Cuéntame. El señor Nivaldo Herrera pregunta, ¿de qué manera protegemos la integridad del niño para no ser revictimizado cuando se activan las rutas de atención RIA al ser entrevistado por varias instituciones? Pues Carlos, mira, en este momento no hay no hay alguna estrategia o no hay alguna ley que impida que eso suceda, porque cuando se activa la ruta, automáticamente tienen que tocarlos esos profesionales. En la entidad de salud, seguidamente el CTI, después medicina legal y finalmente vuelven a ser tocados en juicio. Pero algo que nosotros podamos evitar para que esto pueda evitarse, realmente no. Aunque incluso se supone que la defensa también tiene que tener contacto con la presunta víctima, pero a nosotros sí nos aplican el tema de la revictimización. Nosotros por eso el único contacto que tenemos con ellos es mediante el video del protocolo SATAC, pero a ellos sí por obligación tienen que entrevistarlas esas tres instituciones. Buenas tardes, Carlos. Habla Mercedes. Quería contarles una pequeña experiencia. También hay ¿Están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Hay en algunas ciudades en las casas de justicia. Y en las casas de justicia, especialmente aquí hay una en un sector muy deprimido de la ciudad de Cali, en donde atiende, está el CPI, está la Fiscalía, está Medicina Legal, ¿cierto? Entonces, en esas casas de justicia
se hace una entrevista simultánea en cámara y esto queda grabado y ya queda entonces de tal forma que el menor en lo posible después de este proceso de abordaje integral allí en la Casa de Justicia, no se le vuelven a hacer entrevistas posteriores. Sin embargo, en la ocasión en la defensa solicita nuevamente entrevistas que no se le pueden negar, ¿cierto? Porque no hay marco normativo que lo prohíba aquí en Colombia y toca que volver a hacer entrevistas, pero siempre guardando, digámoslo así, ese manejo discrecional con acompañante, con psicólogo y a través de cámara, ¿sí? Para no tratar de, pues como dicen muchos, no volver a revictimizar o que la nueva entrevista cause tanto impacto en el menor. Hablando con algunos jueces, dicen que a veces eso puede ser de alto impacto para el niño, pero cuando también se lleva al menor a las audiencias en una sala alterna a donde está su agresor y donde no haya audiencia, pero que en simultáneo lo estén escuchando en la audiencia, también es una muy buena alternativa y es algo que manejan a nivel internacional. Protegen al menor con acompañamiento psicológico, ¿sí? Y lo están escuchando en simultáneo durante una audiencia. Pero eso también depende de la edad del menor, porque los muy pequeños, menores de 6 años, 7 años, son a los que definitivamente se trata de proteger a través de la entrevista por cámara de headset con grabación y en lo posible en las casas de justicia. Entonces le damos las gracias a las doctoras y les prometemos organizar, según el tiempo de ellas, una extensión de esta charla para que la puedan disfrutar en plenitud y que sea así como un taller post-congreso. Les agradezco a las doctoras compartirnos toda su experticia, todo su bagaje en el mundo en el mundo forense y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carlos, por la invitación. Le daremos para la despedida del Congreso, como hemos cerrado con broche de oro, le daremos paso a nuestro maestro de ceremonias, a Ever, que va a concluir ya el evento. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los Gracias, Carlos, que asistentes estés y bien. continuamos a concluir el evento. Bien pueda, Ever. Carlos, es por acá terminando de hacer un ajustecito pequeñito en cuanto a la iluminación. Lo vemos por aquí en una cámara perfecto. Vamos a ver si apreciamos allí mismo de esta cámara. Se aprecia un poquito oscuro, Carlos. Sí, un poco. Ya, mejor. Está Perfecto. mejor. Muy bien. Doctoras, muchas gracias a las ponentes, quienes